comida saludable bom balança está incluir todos os membros do grupo alimentício, pero incluso bom comida preparada por danha. If a lunch is not packed safely, any bacteria in any parts of the lunch will multiply. Um experto está indicando que muita gente está mais vulnerável para uma enfermidade alimentar grave. PCI explica que é crítico para pôr a comida de tas térmico que por lo menos 2 paquetes que manter a comida frio, mais ou menos na 4 graus. Now those cold sources can be anything from a gel pack to, in fact, a juice box or a water bottle. You can stick the juice box or water bottle in the freezer, then stick them in the lunch. Se acaso a paquetar e tas térmico a noite por me, lage tas abrir em frigider para sina a frialdade por llegar na comida. In the morning, that's when you take it out and then you thoroughly close it so that it stays cold until your child is ready to eat it. Também experto te recomenda para preparar a comida de uma maneira segura, e zekermente lave manang, manter de forma separada a comida na compordanha e usa termômetro para segurar que a temperatura de carne está bom custa na temperatura correta. That is the only way that you will know that the item, the meat, the poultry, the egg, the fish is thoroughly cooked. You cannot tell by looking at it. Aldrich Warleman, Telenoticia. Ora persona huma e químico na de cigarrillo por hasi que adernang ko transporta sangre hincha e queda inflama. Esaki por hasi que adernang tabira smal e provoca problema cardíaco. I was a very healthy person. I ran every day. I ate correctly. The only one thing I did wrong was smoke. Después con huma pa 20 años largo, temi tabisa que queda diagnosticada con enfermedad cardíaco, camino que me pasa durante una operación urgente. I was on life support for 2 days, and I had to fight my way back from death. So 2 days later, I woke up laying there with tubes in my throat, my hands tied down, and wondering what would happen, what went wrong. And it was at that point I knew it was a cigarette. It's never too late to quit. Tem vários países no mundo que tem centro que pode ajudar persona se acaso decidir dia que quer stop de fumar para sempre. Once you get through those couple of uncomfortable days of nicotine withdrawal, you do begin to feel better and lower your risks of developing diseases caused by smoking, including cancer, cardiovascular disease, and COPD. You will have to pay for smoking, so please don't quit quitting. Reach out for help. Aldrich Warleman, Telenoticia. Preparar comida para buyuhi ba school não sempre está fácil. Boquear para comida da saudável e variar. Dr. Catherine Sherry a comentar que a comida com buyuhi ba school é importante. Já que a comida saudável lhe ajuda a quedar atento e com energia durante a escola. The lunches should have a fruit, a vegetable, a protein or fat to help keep them fuller longer, and a whole grain for some carbohydrates. Alguma ideia lo portar pasta com salada, com fruta e huevo hervir, crackers com ham e queijo e fruta. Of pide galinha com guacamole, verdura e fruta. Outra ideia lo portar taco, seja de carne ou galinha, salada de galinha sem pão, com fruta e verdura. Outra ideia lo pita com ham e queijo, verdura e bacoba, pasta com carne e brócoli, ou wrap com ham, queijo e lechuga com salsa ranch. Outra ideia lo portar galinha com sauce de barbecue, com water e fruta. Just some different ways where maybe it's the same foods, but it's presented a little bit differently is also exciting for the child. Estudio ng novo ta mostra que o impacto que o vaping tem em jovens está algo alarmante, já que jovens aqui lo portam risco de saúde por tempo largo. E-cigarettes are by no means risk-free. E-cigarettes carry a potential respiratory risk. Alaina Tackett e sua colega a entrevistar grupo de jovens que estava a fumar e a stop para 30 dias. In this study, we found that past 30-day e-cigarette use was associated with symptoms of shortness of breath,
and symptoms of bronchitis. E sintoma ng aki award reportado depois que jovem usa cigarrillo eletrônico. Any young person who's not using any other products really should be aware and make a thoughtful choice before initiating e-cigarette use. CDC ha comentado que a maioria de produtos de vaping te contém nicotina, que é uma substância aditiva, e por causa do dano de desenvolvimento do cérebro de los jóvenes, como também dano na habilidade de concentrar, sinha controlar impulso e também tem um efeito negativo del base. Científicos han investigado miles de pacientes de COVID-19 e gripe entre 2020 e 2022. Nenhum de eles tem uma história médica de hipertensão, prometo infecção. 6 lunas depois de maleza, investigadores han hallado que mais de 20% de pacientes de COVID-19 han desarrollado problemas com pressão alta. Expertos não explican o motivo de com COVID-19 por provocar hipertensão. Uma teoria explica que o vírus pode infectar as células de coração, pero para estar seguro disso aqui, necessita mais investigação. Investigadores alemães examinaram dados de mais de 300 pessoas que recebido a vacuna, como também o booster. O estudo também mostra que a receber todas as vacinas de mesmo braço tem um sistema imunológico mais forte. Sin embargo, a investigação não mostra que o booster de mesmo braço quer menos que a proteção está mais melhor e largo. E segundo um estudo publicado pela revista JAMA Pediatrics, o autor ha estudado quanto hora mucho de ano passa delante do aparelho eletrônico. Segundo reporte de maior, na de idade de 2 anos, com experiência atraso de comunicação e habilidade de resolver problemas. Essa que se muito passa 4 horas a usar aparato eletrônico. Científicos não te sorpreendem para o resultado. En Colombia, 12 de cada 100 mujeres tiene cáncer de ovario, uno de los cánceres ginecológicos más comunes y que cobran la vida de alrededor de 1.200 mujeres entre los 30 y 70 años anualmente. El más común, que es el cáncer de cervix, el segundo, que es el cáncer de útero, el tercero, que es el cáncer de ovario, el cuarto, que es el cáncer de vulva, y el menos común es el cáncer de vagina. Pero son cánceres de los que no se hablan mucho y cuando los sumamos representan una gran cantidad de mujeres. Estos tipos de cáncer suelen ser silenciosos, ya que sus síntomas como hinchazón, dolor o presión en la pelvis, sangrado o manchado inusual, cambios en el apetito, estreñimiento, son comunes y suelen confundirse. Yo empiezo a sentir que cosas que antes no me pasaban me pasan, o toda la comida me empezó a caer mal, o ahora estoy perdiendo peso y no sé por qué. Entonces, la tendencia de los síntomas también nos debe hacer pensar en eso. Y otro que no es menor también es entender cuál es nuestra historia familiar. Y ojo, porque si los síntomas persisten por 2 semanas o más, consulte. Un chequeo oportuno puede hacer la diferencia no solo para un óptimo tratamiento, sino para tener calidad de vida. Tratarlo oportunamente nos permite en algunas ocasiones curarlo, en otras detener su progresión, y en casos muy avanzados el tratamiento ayuda a que las pacientes puedan tener calidad de vida. Y en cuanto al tratamiento, alrededor del 70% de las pacientes necesitan cirugía, ese es un número importante, pero cuando pensamos en cuál es la cantidad de mujeres que sobreviven a los 5 años a cáncer de ovario, es solo el 30%. Esto habla también del momento en el que las pacientes son diagnosticadas y lo tardío que están. Más de un 60% de mujeres con algún tipo de cáncer ginecológico consulta tarde. Por eso el llamado es a escuchar su cuerpo, asistir a chequeos regulares mínimo 2 veces al año y llevar una vida saludable. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunan tintur caminho de drume.
nan por hunga unda kuta. Sigur, turka mi detin koi komenta. Pero en realidad ta hopileo. Bangstop está aquí. Por favor, steriliza y castra vossa mascota. Nos mainta turja luna de ranção e jabiarna de nuevor para Sonori mainta. Síguenos riba YouTube de Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud. Salud. Nos mainta. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clean. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. El uso y abuso de drogas, tanto lícitas como ilícitas, es un problema que continúa afectando tanto a jóvenes como adultos en el mundo. Sus causas pueden ser variadas, desde la genética, que representa entre el 40 al 60% del riesgo, los factores ambientales, como hogares disfuncionales, influencias de compañeros, la burla y un bajo rendimiento académico. Por ello, el propósito de la Asamblea es educar para prevenir. Estamos hablando hoy que te voy a enseñar este librito, se llama Mundo Libre de Drogas. Entonces, este es un programa que es educativo, porque de esa manera el joven, o cualquiera, pero importante los jóvenes, porque son el futuro de nuestra familia, del planeta, ellos pueden averiguar la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque en los medios de comunicación, desafortunadamente, en los últimos 10, 15 años, hay muchas cosas que no son científicas, que es un marketeo de vender drogas. Y entonces el propósito de esta conferencia global siempre ha sido de unir los líderes del mundo, no nada más de un lugar, de un sitio, de mundial en el ONU, porque el ONU representa, tú sabes, nuestra organización que ayuda al mundo. Según el presidente del Capítulo de las Américas, Dr. Bernard Fialkov, arrestar y aplicar la ley no siempre funciona. Y cuando un 5.8% de la población mundial entre 15 a 64 años usan drogas, con un incremento del 23% en los últimos 10 años y una mortalidad del 17%, lo que se pretende es, a través, por ejemplo, de los deportes, usarlo como una herramienta de desvío. Con el deporte es primero algo que estamos perdiendo en el mundo, que necesitamos rescatar, es que un equipo. En el deporte uno aprende a ser equipo. Y también el deporte es la vida real, no artificial, ni imaginaria, o que somos víctimas. Tú sabes, en deportes, o si tú practicas, te pones más competente, o no lo haces. Pero tú vas a decir, oh, yo fui una víctima. No. Y los deportes también te pone mucha disciplina, porque te das cuenta, wow, esto no es tan fácil como yo pensé. Ok, hay que hacer esto y lo otro. Uno se da cuenta de lo que hay que hacer. Lo mismo utilizan las artes como la música para sacar lo mejor de cada uno, porque este tipo de actividades han comprobado ser no solo buenas para el cuerpo físico, sino también para el cerebro, lo que incrementa las hormonas como la serotonina, dopamina y las endorfinas. Que entonces la persona sube el serotonina con nutrición. No, entonces los deportes también suben los endorphins, los dopamines, porque la persona con hacer ejercicio se siente bien
hace producción y entonces eso sale. Y también, lo que es interesante, una vida tóxica, una vida que tiene no muy buen pensamiento, no buena intención, y hay estrés que viene de eso. Entonces lo que pasa, esa persona no puede, tú sabes, tener los mismos niveles de esos hormonas que están ahí ya. Según la data, el 13% de las personas que consumen drogas padecen trastornos por consumo y enfermedades. Cada vez el mercado negro se incrementa, con ventas anuales de $315 millones y más de $740 millones en pérdidas por productividad en el trabajo, gastos de atención médica y costos relacionados al crimen. El problema aquí está preocupante. Kids of all ages, adults, some even too, struggle eating vegetables. Dietista Jennifer Hyland, de Clínica en Cleveland, ha comentado que verdura es algo muy importante para un dieta. Esta provee vitamina, mineral y fibra. Which will help regulate their blood sugar, their bowel movements, their mood and energy levels. The more we pressure kids into eating something, the less they're going to want to eat it. Hyland ha comentado que mucha gente está gusta seguir los ejemplos. Si mucha agua su mayor no come verdura, no también lo come verdura. Además, el agrega bajas de verdura algo normal para comer tu día. Así, es mucha nanza que tu día no lo haya verdura de la comida. Just put a piece or two of something on their plate and do that every night repeatedly so they start to learn, hey, this is normal, this is what we're having, everyone's trying it together. Y para mucha nan más grande, Ellen ha comentado para purva explica nan para qué verdura está algo esencial. Un otro ejemplo lo porta purva de traja diferente receta. Incluye un momento bojas y compras. También si vos planta vos mes un verdura de bocura. Y a cosa aquí te dura un sentimiento cuando antes doña de proceso de verdura. I promise over time the kids will get curious and they will try something, but it does take time. It's not going to happen overnight. Este word llama es asesino silencioso. Cáncer de próstata por crecer hopi slow durante años. Promé que word descubrí. In general, most men will have no symptoms at all when they first are diagnosed with prostate cancer. Dr. William Stahut, de American Cancer Society, ha comentado que lo portiene diferentes indicaciones que lo muestra en relación con prostate. It's actually more common as you become older. It's more common in blacks than whites, and it's more common if you have a family history or certain genetic mutations. Cáncer de prostate está word detectado a través de un simple test de sangre y por word confirmado con un MRI, ultrasound o una biopsia. Es un riesgo normal, está recomendable hacer un check-up ahora tiene 50 años de edad. Hombre que está en grupo de riesgo alto, me se comienza a hacer un check-up ahora con 45 años de edad. Y es de grupo de riesgo alto y con una historia de maleza de cáncer de la familia, me se comienza a check durante 40 años de edad. If you find prostate cancer early, you can either be treated effectively where it doesn't come back, or oftentimes we actually can watch it for years and years without treatment and then only intervene when the cancer shows sign that it's becoming more aggressive or starting to grow. Síntoma está similar. Si voy a malo, es lo porta difícil para porsa si tiene COVID-19, gripe, RSV o verkoud. Cough, congestion, runny nose. Those are common symptoms to all four of those viruses. Dr. Andy Shane, de Children's Healthcare of Atlanta, ha comentado que tiene diferentes maneras para por ayuda a distinguir entre maleza y aquí. Número 1. Está pendiente con el síntoma está comenzando. RSV and COVID are more gradual usually in symptom onset and may start with a runny nose and then progress to other symptoms. Loss of appetite is classically something that we associate with RSV, but of course, loss of appetite can be associated with a lot of other infections as well. Síntomas de RSV está incluido tosamiento, níster, quentura, problema para la rosea. Verkoud sus síntomas también más intenso dentro de 2 o 3 días. Es aquí con tosamiento, dolor de garganta, níster y huevo llena con agua. COVID-19 lo puede incluir síntomas como tosamiento, episodio chiquito de quentura, problema para la rosea, dolor de barriga y cansancio. Síntomas de gripe está incluir quentura, dolor de cabeza, níster y cansancio. If a parent is concerned about a child, then that is usually an indication that additional care needs to be sought.
es un peligro silencioso, un baby por sofocar accidentalmente. Oftentimes, people are focused on getting their child to sleep and not on the environment that the children are sleeping in. Comissão de Seguridade de Produto do Consumidor a comentar que cada ano tem mais de 160 mortos de baby relacionados com o produto de baby. A maioria está sucedendo por motivo de ambiente inseguro hora de dormir. Hora de pôr baby dormir sem roupa espaço, cuidando com cinge, paia e cleixe. We like to say bare is best. So putting them without pillows, without blankets, without plush toy. Para por manter boiu safe, usa produto que está cumpre com o requisito para baby, como cuna ou cama que tem superfície plata, ou se não pega sonho outro caminho, põe na cuna. It shouldn't be recalled products in the stores, but a lot of times people are ending up buying things secondhand and taking the extra step to make sure that the product you're looking at hasn't been recalled is really important. Está consciente está algo crítico. É portar lucha. Na banda botimboyu que junga weganan ou a televisão. E na outra banda, abo como maior, o desejo de manter saudável. Apps and games tend to suck you in. They're a time drain. They distract you from other things that you could or should be doing. Dr. Gina Robinson de Cleveland Clinic a comentar que tanta chega a casa e vai no celular ou na de televisão e põe regra de quanto tempo por passar o aparato eletrônico está crítico. When you're spending a lot of time watching screens, you're not using your own imagination, you're not reading, you're not drawing, you're not doing sports and getting physical activity. Dr. Robinson a comentar que isso aqui pode afetar o sonho e hora de dormir. É recomendado promocionar 2 anos não passa tempo riba aparato eletrônico. E promocionar mais grande de 2 anos, no mês tem limite de máximo 2 horas. É recomendável para informar você quanto tempo é por passar riba aparato eletrônico, promete que começar a usar. Traga lista e põe que hora é por usar aparato eletrônico durante o dia. E siga rotina. You're not trying to kind of turn on a dime and change things in the middle. Pone reglas como por ejemplo, anoche no magiba aparato electrónico del campo. También escoge área de casa como lugar central para charge el aparato electrónico. They're going to be mad about it. They might have an attitude, but they're going to be mad at you a million times before they grow up. And remember that you're always doing things that are in their best interests. Es parte natural de vida, pero menopausa lo porta impacto significante en la vida de una mujer. It's more than just hot flashes and night sweats. It's sleep disturbances and mood disturbances and joint aches and palpitations and vaginal dryness and pain with sex and a whole lot of other things. Dr. Stephanie Fabian, de Mayo Clinic y directora médica de North American Menopause Society, una organización que busca maneras para promover salud y calidad de vida de una mujer. Tem 5 puntos importantes que vamos a conocer de menopausa. Número 1. ¿Qué es la menopausa? Essa aqui está diagnosticada depois que uma mulher passa de 2 lunas sem raia sua menstruação. Número 2. Ora que os sintomas começam a mostrar e varia de pessoa para pessoa. Pero tipicamente, menopausa está sucedendo na vida de uma mulher ora não tem entre 40 para 50 anos de idade. Número 3. Sintomas por dura roupa largo. The mean duration of hot flashes is 7 to 9 years, and a good third of women will hot flash moderately to severely for a decade or longer. Número 4. Meses está pendiente de perda de hueso durante o tempo aqui e visitar o doctor para monitorear o hueso. Engage in regular weight-bearing exercise and have a good dietary intake of calcium, and postmenopausal women should be aiming for 1,000 milligrams of calcium per day. Tem tratamento efetivo disponível para aliviar os sintomas. It incluye terapia de hormona y no hormonal. FDA-approved medication called fezolinetant, which was just approved in May. Cáncer de pecho hay de 2 sortes de cáncer que causa más muerto entre gente mujer. Detectar cáncer trempán está algo crítico, como también conocer el riesgo de cáncer de pecho. Cáncer de pecho puede suceder a cualquier edad, pero debido a cierto factor, alguna gente mujer lo tiene una chance más grande de hallar cáncer de pecho. El factor aquí está antecedente personal de cáncer de pecho y antecedente familiar de cáncer de pecho, sea mamá, una mujer o familia cercana. ¿Qué hora me se comienza a test para cáncer de pecho? Es importante para detectar cáncer de pecho trempán, ya que hora de detectar cáncer de pecho en su fase inicial
La probabilidad que el tratamiento no tiene un buen resultado lo está uno más grande. La Organización de Cáncer ha recomendado para el grupo de gente mujer que tiene un riesgo normal de tener cáncer de pecho, me se hace un test clínico ahora no hace 40 años de edad y ahora tiene 45 años de edad, me se hace un mamograma cada año. Y entre 20 y 39 años de edad, me se hace un mamograma cada 3 años. Gente mujer con un riesgo bastante alto de poder desarrollar cáncer de pecho, no me se hace un MRI de pecho y un mamograma por año. Apenas no cumplen 30 años de edad. Y un consejo importante para tu gente mujer, conocer tu pecho, para así vos por nota cualquier cambio y notificar a tu doctor. Stroke está sucede ahora algo que bloquea suplementos de sangre en la parte tipo cerebro. Stroke is actually much more common than we think. Tiene 8 factores de riesgo que pueden ayudar a prevenir la mayoría de strokes. Número 1. Controlar presión alta. Es importante para mantener un estilo de vida saludable, como también limitar productos en el pesado, por lo menos 2 gramos de sal por día. Otro factor de riesgo para controlar diabetes. What we like to target in diabetic patients is a hemoglobin A1C of around 7%. Otro punto importante es controlar colesterol alto. Es aquí donde toma cierta medicación. Número 4. Controlar el corazón con bate irregular. They have to be on a strong blood thinner known as anticoagulation. Stop de fumar y limitar el consumo de alcohol. Ambos son factores de riesgo alto para stroke. Otro factor de riesgo es controlar qué puede comer. Es recomendable un dieta de fruta, verdura y proteína. Y finalmente, hacer ejercicio. Después de un día largo en la escuela y trabajo, es el último cosa que vos quieres hacer. There's a lot of stress that happens around homework time in general. Tem 5 maneiras que pode ajudar a família a estar exitoso hora de fazer housework. Número 1. Satisfazer a necessidade básica. Come um snack chiquito e bebe algo, se é muito tem hambre ou sede. Número 2. Põe uma rotina de tarefa. Faz tarefa de escola mesma hora do dia. For one child, it might be that they do their homework right after school, where another child, it might be after dinner. I'm making it just part of a structure. Número 3. Evitar distrações. Quita tu celular, tablets e coihunga fora de mesa. Número 4. Toma vários breaks chiquitos. Getting outside if the weather is nice, getting some sunshine. It could be something as simple as taking a shower, getting some movement in, dancing. E número 5. Maior não pede ajuda. Se você não sabe comparar um som ou você não tem conhecimento de fac, é ok para aceitar que você sabe. In model, I'm going to take a deep breath. I'm going to take a break. I'm going to, talk to the teacher to see how we can better manage this together. You really want to take those opportunities to model how to positively overcome challenges with your child. Hobi gente ta quiere, kultur kacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. Inan por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho tin koi come toch? Pero en realidad está hopeleu. Bang stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vossa mascota.